Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema que nos quedamos viendo la lección pasada, que es como dar este pequeño repaso de lo que es Haskell. Y pues ahora vamos a repasar pues justamente las estructuras de datos que cuenta, o más bien con las que cuenta este lenguaje. Y es que justamente Haskell cuenta con varias bibliotecas para utilizar estructuras de datos. Entonces tenemos estructuras como árboles, pilas, colas, tuplas, tablas de dispersión, entre otras, ¿no? O sea, están cargadas en alguna de las tantas bibliotecas que tiene Haskell, como las que vimos en el video pasado. Sin embargo, las dos estructuras de datos más utilizadas son, pues, como ya lo habrán hecho en algún otro curso, las tuplas y las listas, ¿no? Entonces, estas ya están cargadas en el preludio del lenguaje y pues las vamos a revisar brevemente. Entonces vamos a comenzar con las tuplas, ¿no? Básicamente, pues una tupla es una estructura que almacena dos o más datos, ¿no? No necesariamente son del mismo tipo y las vamos a delimitar por paréntesis, ¿no? Y sus valores se van a separar por comas, ¿no? Por ejemplo, aquí les estoy poniendo una tupla que tiene tres elementos, que son el 1, 2 y 3, y se separan por coma. Y una vez que decimos que, o más bien una vez que la tupla es definida, el número de elementos al cual le llamamos tamaño ya no puede cambiar, ¿vale? Entonces, las tuplas vamos a decir que son estructuras de datos estáticas, porque ya no pueden crecer y ya no puedo cambiar su valor de ninguna forma, ¿no? Eso también viene por el hecho de que Haskell es puro, ¿no? O sea, el hecho de que no pueda cambiar los valores es porque es puro, ¿no? Podría reconstruir toda la estructura, pero tampoco hay una operación para construir tuplas. Entonces, por eso se dice que son estáticas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio, luego ya hacer ejercicios, y vamos a definir una función que encuentre las soluciones de una ecuación de segundo grado. Ya habíamos platicado de la chicharronera en el primer video. Y el resultado vamos a regresarlo en forma de par. Un par es una tupla de tamaño 2 con los resultados de esta ecuación. Entonces la primera entrada de mi tupla va a ser, no sé, un x1 y la segunda va a ser un x2, ¿no? Que van a ser los resultados de mi ecuación. Entonces espero que todo el mundo recuerde la fórmula de la chicharronera. Entonces vamos a definirla aquí, nuestro archivo de ejemplos. Entonces vamos a ponerle nuevamente el módulo. Ya lo voy a dejar en todos los videos para que no lo tenga que estar volviendo a escribir. Y vamos a definir una función que resuelve una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces le vamos a poner esa función eqcuad, de coadición cuadrática. Y pues como la chicharronera recibe A, B y C, necesito tres parámetros que pues son de tipo flotante. Y pues la salida, dijimos que va a ser un par, ¿no? Una tupla de tamaño 2. Entonces sus elementos tienen que ser también de tipo flotante. Entonces, si a mí me pasan una ecuación cuadrática, ¿no?, de A, B y C, pues vamos a construir una tupla. Lo voy a poner aquí primero, pero no nos va a caber, pero quiero que lo vean. Una tupla que va a tener una primera entrada y una segunda entrada. Entonces, la primera entrada, ¿no?, va a ser el resultado de, ven que la ecuación de segundo grado tiene dos posibles valores, ¿no? Justamente por eso tiene un más menos. Entonces vamos a poner el que suma como primera entrada y el que resta como segunda. Entonces aquí vamos a poner, ¿cómo se dice? Vamos a hacer la negación de b, negate b. Recuerden que es menos b más menos, entonces aquí como es más, le vamos a poner más la raíz cuadrada, entonces sqrt de b cuadrada, b cuadrada, ¿no? Pero como es flotante, le tenemos que poner los asteriscos, menos 4 por A por C, ¿no? Y esa es la parte de arriba de la ecuación. Vamos a ponerla, eso lo tenemos que dividir entre 2 por A, ¿vale? Entonces todo esto es mi primer resultado, por eso les decía que lo voy a poner en dos líneas para que quepa. Y aquí vamos a poner el segundo, que lo único que cambia es que aquí tiene un bonito menos, ¿no? Entonces la función negate nos ayuda a negar algo, entonces ya no tengo que multiplicar la b
por -1. Voy a recargar mi archivo, espero que vamos a cambiar. Y esto es por Sublime, ¿no? Entonces supongo que esto no les va a pasar a ustedes, espero. Entonces, por ejemplo, ec quad de una función que tiene el valor de a como 1, el valor de b como 7 y el valor de c como 10, nos trae estas dos raíces que son justamente -2 y -5. Entonces los resultados de esta ecuación se regresaron en una tupla de tamaño 2, los cuales llamamos pares, y la ejecución del código pues nos está mostrando el resultado de resolver esta ecuación, que sería, sería x cuadrada más 7x más 10 igual a 0, y nos está dando las dos raíces, que sería x1 igual a -2 y x2 igual a -5, representados como una tupla, ¿no? Entonces, las tuplas tienen algunas funciones ya predefinidas, por ejemplo, first, que nos devuelve el primer elemento de un par, second, que nos trae el segundo elemento de un par, y finalmente swap, que lo que hace es intercambiar los elementos de un par. Realmente no hay muchas funciones sobre pares o sobre tuplas, porque son tan simples que se pueden definir muy fácilmente. Además, la idea de las tuplas es que se definan para valores muy pequeños. O sea, no vamos a hacer una tupla, por ejemplo, de 100 elementos, ¿no? Sería algo muy ineficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta la vamos a poner en una variable. Para poner variables dentro del intérprete podemos utilizar let. Entonces, únicamente en esta ejecución a va a valer esto, ¿no? No estoy cambiando nada en variable en memoria, ¿vale? Por ejemplo, si hacemos el first de a, nos da -2. Si hacemos el second de b, no, perdón, de a, nos da eso. Y si le hacemos un swap a a, ¿cómo se? A es este par. Y entonces si le hacemos un bello swap, pero no aparece, aparentemente no está cargada. A ver, vamos a buscar el tipo de swap. No existe, hay que importar alguna biblioteca. No me acuerdo qué biblioteca es. Entonces la voy a buscar y se las mando después. Perdón, creí que sí estaba cargada en el preludio. Entonces, bueno. Ok, entonces ya vimos los pares, ahora vamos a revisar las listas. Ya habíamos revisado listas en Haskell, perdón, en Prolog, y pues en Haskell no es algo muy diferente. La definición de las listas en Haskell pues también es algo recursivo. Recordemos que las listas se definen recursivamente de esta forma, ¿no? Tenemos una representación para la lista vacía. Decimos que si X es parte de un conjunto A y X es una lista con elementos en ese mismo conjunto, pues pegar X al inicio de XS sigue siendo una lista, ¿no? Entonces vamos a llamar a X la cabeza y a XS el resto o la cola de la lista, y son todas las posibles definiciones para una lista, ¿no? Entonces, en general, así se definen las listas, ¿no? Creo que yo espero que ya dominen muy bien esta definición, porque aparecen 80.000 cursos de la licenciatura, en discretas, en lógica, en lenguajes, no sé, en autómatas, ¿no? O sea, en todos lados les dan de una u otra forma esta definición. Entonces espero que no haya problemas con esta definición. Y pues entonces en su forma más simple, ¿no? Así, más simple, ya no hablando tan de la definición formal, vamos a decir que una lista es una estructura que almacena varios datos, todos son del mismo tipo, y se van a delimitar por corchetes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta lista, y los valores se separan por comas. Entonces, para construir listas formalmente hablando, se utiliza el operador cons, que son los dos puntos que veíamos en esta definición, ¿no? Este es el operador cons. Y en particular, aunque ya las habíamos visto, no lo habíamos mencionado, una lista de caracteres es en realidad una cadena. Entonces, por eso aquí les puse estos ejemplos. Esta es la lista que tiene elementos 1, 2, 3 y 5. Se está delimitando por corchetes y cada elemento lo estamos separando por una coma. Después tenemos aquí una lista construida por cons. Uno es la cabeza de esta lista y tiene como cola otra lista que tiene como cabeza el 2, que tiene como cola otra lista, que tiene como cabeza el 3, que tiene como cola otra lista, que tiene como cabeza 4 y que a su vez tiene como cola a la lista vacía, y ahí termina la construcción. Esta lista pues es básicamente la lista que tiene los elementos del 1 al 4.
Vemos también que la cadena ciencias la consideramos una lista porque las cadenas son listas de caracteres. También podemos definir, por ejemplo, listas de tuplas, en este caso son pares, o simplemente especificar la lista vacía, ¿no? Entonces, otra forma de especificar listas numéricas, ojo en que estoy diciendo listas numéricas, es mediante lo que se conoce como rango, ¿sí? Entonces, para definir una lista mediante rangos, tenemos que indicar los primeros elementos y el último de la lista, o solo los primeros separados por 2 puntos para que se genere una lista, digamos, infinita. Entonces, por ejemplo, esta es una lista con rangos, le paso el primer elemento, pongo 2 puntos y el último elemento y me va a generar la lista con los elementos comprendidos entre este rango de valores. Entonces, esta lista va del 1 al 10. Y también, no sé si lo están observando en este segundo ejemplo, Haskell puede inferir patrones muy simples, tampoco le vayan a poner ahí un patrón súper complejo porque no lo va a poder inferir. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo los 2 primeros elementos, le pongo estos 2 puntos y el último elemento que es 10. De hecho, estas comas no van. Aquí me equivoqué en la presentación, perdón. Estas 2 comas no van, únicamente son 2 puntos, ¿sale? Las notas sí está correctamente, las estoy viendo en este momento, entonces no hay problema con esas comas, ¿vale? Entonces hay que quitarlas. Y me está generando los números pares, justamente porque está infiriendo que el patrón es irle sumando de 2 en 2 a cada elemento. Y por otro lado tenemos esta lista donde únicamente le estamos poniendo el primer elemento y la idea es que me vaya generando una lista infinita. Entonces aquí me empieza a generar los números a partir del 1 y ahí se queda. Si ustedes no le ponen un control C por ahí a su intérprete, va a seguir generando números y números hasta que en algún punto pues ya no pueda generar más números, ¿no? Pero pues bueno. Entonces, en resumen, al indicar más de un elemento en el rango, este caso es muy útil. Haskell infiere si debe seguir algún patrón para generar una lista, ¿no? Entonces, esto solo funciona, quiero insistir, con patrones muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, aquí fue una lista con números pares, entonces es algo que puede inferir muy, muy fácilmente. Otra forma que tenemos de representar listas es por lo que se conoce como lista por comprensión. Y esto se puede definir al igual que en los conjuntos matemáticos a partir de otros ya existentes, ¿no? Por ejemplo, eh, es muy común que digamos en los conjuntos, pues tengo 2x, tal que x pertenece a tal conjunto, ¿no? Por ejemplo, a los naturales, o a los enteros, o a los complejos, ¿no? O podemos decir, y también poner explícitamente los elementos del conjunto. Podemos decir x está en el conjunto que va del 1 al 5, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es muy común en matemáticas y pues justamente Haskell hereda esta noción de conjuntos por comprensión y pues tiene una notación incluso similar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la lista que justamente les estaba describiendo ahorita, que son los elementos, más bien voy a multiplicar 2 por x, tal que x va a tomar sus elementos de esta lista, que es un rango, ¿no? Entonces va a tomar los elementos de 1 al 5. Entonces va a sacar el primero, lo multiplica por 2, 2 por 1 es 2, el siguiente elemento de acá es el 2, 2 por 2 es 4, 3 por 2 es 6, 4 por 2 es 8, 5 por 2 es 10. Y me termina quedando esta lista al final, ¿sale? O por ejemplo, este ejemplo únicamente me va a dejar true o false, dependiendo si el número que está leyendo es falso. En este caso, esta y se está inicializando con la lista de este rango y justamente pues va tomando pares. Entonces, primero prueba el 2, 2 sí es par, entonces me devuelve true. Después toma el 3, 3 no es par, entonces me devuelve false. 4 no es par, entonces me devuelve true. 5 no es par, entonces me devuelve false. Creo que dije que 4 no era, sí es. Y el 6 es par, entonces me devuelve true. Ay, perdón si a veces pienso una cosa y digo otra cosa en el video. Por eso les comparto las notas para que no se me vaya a ir. De todos modos, no sé cuándo vean esto, no sé si ya se los dije en persona, espero ya habérselos dicho. Cada que encuentren errores en los videos me avisan y yo ahí directamente en la descripción estoy poniendo una fe de ratas, así de en tal minuto dije esto, no, debe ser así. Le quería añadir alguna nota o algo así, pero como ya fueron publicados, pues ya no se puede cambiar, ¿no? Entonces, espero
generar videos con los mínimos de errores, pero es un poco difícil, ¿sale? Porque a veces nuestra mente vuela demasiado rápido, ¿sale? Entonces una disculpa si se me va por ahí algo. Entonces, bueno, estas expresiones que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, esta X flechita y esta lista, o esta Y flechita, esta lista, son llamados generadores, ¿no? Y los podemos tener más de uno, o sea, podemos tener 5, 6, los que ustedes quieran, dentro de las listas por comprensión y los tenemos que separar por comas. Entonces, la sintaxis general de un generador es esta que estamos poniendo aquí abajo. Entonces, por ejemplo, en los generadores que teníamos aquí, que son estos dos, son los generadores más simples, donde ponemos una variable, una flecha y una lista, ¿no? Aquí también se los había puesto, ¿no? Pero, por ejemplo, también puedo hacer que mi generador construya pares. Entonces tengo que poner los paréntesis del par, los dos elementos, y pasar en vez de una lista simple, una lista de pares. Pero también puede ser una tupla de tamaño 3, entonces le tengo que pasar una lista con tuplas de tamaño 3, o una de 4, o una de 5, y así en lo sucesivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, también podemos generar, o más bien emplear guardias justamente para filtrar los valores producidos por los generadores. Recuerden que con guardias me refiero a una expresión booleana que funciona como condición. Entonces, si la guardia es verdadera, entonces se mantiene el valor en la lista. En caso contrario, la vamos a descartar. Entonces, por ejemplo, vamos a definir una función que obtenga los factores de un número entero. Vamos a utilizar todos los conceptos que acabamos de ver, que son las listas por comprensión, los rangos, los generadores, y vamos en particular a utilizar pues guardias, ¿no? Entonces, vamos a abrir nuestro pequeño archivo de ejemplos, ¿no? Aquí está. Y pues vamos a definir esa función que obtiene los factores de un número entero. Entonces, función que obtiene los factores de un número entero. Pero antes de definir la función, pues vamos a analizar cómo se construiría más bien la lista por comprensión. Entonces, a mí me van a pasar un número, ¿no? Un número entero. Vamos a suponer que quiero los factores del 10, por decir un número cualquiera. Entonces, yo necesito generar con una lista por comprensión todos los factores del 10. Ajá. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que quiero obtener los primeros 10 factores del 10, ¿no? Entonces, vamos a definir una lista por comprensión que me traiga esos 10 números. Y ahorita vemos si alguno es factor de 10. Entonces, voy a definir esta lista por comprensión de esta forma. Entonces, son las X, tal que X viene en esos 10 números. Entonces, quiero ver si alguno de todos estos, ¿no?, es factor de 10. Entonces, tendría que añadir una condición, ¿no? Le voy a poner una coma. Ya sé de dónde tomar los valores de X. Pues ahora quiero ver si 10 módulo esa X, ¿no?, es igual a 0. Entonces, si yo divido 10 entre 1 y me da 0, significa que el 1 es un factor. Si yo divido 10 entre 2 y me da 0, o sea, el módulo, significa que el 2 fue un factor, y así sucesivamente. Entonces lo ejecutamos y me da justamente estos factores. El 1 pues es factor de cualquier número, 2 si divide a 10, 5 también, y pues el propio 10 lo divide. Entonces puedo generalizar esto para que sea cualquier número. Si se dan cuenta, aquí fueron los primeros 10. Entonces podríamos generar los primeros n. N va a ser el número. Entonces aquí lo estamos generando de 1 hasta 10, ¿no? Para que me traiga hasta por ejemplo, el 21 ya no va a poder dividir al 20, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir a factores? Los factores va a recibir un número entero y nos va a devolver la lista de factores del mismo. Entonces, factores de n, ¿no?, va a ser igual a una lista por comprensión de X, tal que X toma valores de este rango. N. Hace rato le poníamos aquí 10, porque el número era el 10, pero ahora tenemos N, entonces le ponemos N. Y queremos que N módulo cada elemento de la lista, o sea, X, sea igual a 0. ¿Sí? Entonces nada más lo generalizamos para que sea para cualquier valor. El de 10 es este. Entonces solo cambiamos el 10 por N. Entonces lo recargamos. Por ejemplo, le ponemos factores del 10, y nos trae lo mismo, factores del 20,
nos trae estos factores de, no sé, del 1729 y nos trae todos estos, ¿sale? Entonces es una forma de construir valores y ya estamos poniendo justamente condicionales, estamos poniendo los generadores, estos los vamos a ocupar mucho cuando veamos mónadas y pues de hecho hay una relación con las listas por comprensión que más adelante platicaremos. Estamos poniendo aquí también una guardia, esto es una guardia, estamos utilizando pues las listas por comprensión y pues aquí los rangos, ¿no? Entonces ya estamos aplicando todos estos conceptos. Entonces, además pues, de poder construir listas de esta forma, tenemos algunas funciones muy comunes, que son pues todas las de este listado. Por supuesto hay más, pero estas son como las que más nos van a ayudar. Por ejemplo, head nos trae el primer elemento de una lista. Vamos a hacerlo aquí. Por ejemplo, vamos a decir let L. Entonces, L son los factores de 1729. Entonces, por ejemplo, el head de L, pues es el primer elemento. El tail de L es la cola de la lista. El last es, no le puse L. Last de L nos trae el último elemento de la lista. El init de L, init, voy a poner acá. Init de L nos trae todos los elementos, más bien toda la lista sin el último elemento. Length me calcula la longitud de la lista. Null nos indica si la lista es vacía. Reverse voltea la lista. Take recibe un número, por ejemplo, vamos a ponerle 3 y nos trae ese número de elementos de la lista. Drop es análogo, pero en vez de traernos esos elementos, los quita, ¿no? Y por ejemplo, elem nos indica si un elemento es parte de la lista. Por ejemplo, aquí esta lista no tiene el 3. Entonces le pongo el 247 y dice que sí lo trae, ¿sale? Entonces, esas son algunas funciones, digamos, ¿cómo se dice? Pues predefinidas ya en el núcleo de Haskell y que nos van a ayudar a definir otras funciones, ¿no? Entonces, aquí se me acabó la presentación, pero pues no solo podemos hacer eso con Haskell, ¿no? Al igual que en Prolog y en la mayoría de los lenguajes declarativos, ¿no? Bueno, no se me acabó la presentación, más bien me refiero a que ya acabé de platicar de listas y pero al igual que en otros lenguajes de programación, ustedes pueden definir sus propias funciones recursivas. Entonces, lo que sigue en la siguiente lección será pues platicar estos conceptos de lo que es la recursión, cómo la vamos a manejar y en particular una forma que vamos a hacer para definir la recursión será mediante la técnica de apareamiento de patrones, ¿no? Que podemos utilizar guardias y condiciones, pero es mucho más útil el apareamiento de patrones, el pattern matching, que pues se utiliza mucho en todos estos programas, ¿no? Entonces lo veremos en la siguiente lección, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, ya saben, pueden dejar en el Classroom o directamente aquí, ¿sale? Entonces, bueno, se cuidan chicos, bye.